Hola a todos, saludos cordiales. Vaya que en Ecuador se están comenzando a generar una serie de temáticas vinculadas a la función no solo ejecutiva, sino también legislativa, que se dice de lo que de ahí salga va a tener repercusión en el pueblo ecuatoriano. Bueno, como siempre pasa en realidad, sin embargo, en esta ocasión se habla que va a ser de una manera directa. Días atrás revisamos lo que se daba, esas primeras reacciones ante el nuevo incremento en el precio de los combustibles. Pero también se ha hablado en estos días de esa propuesta que el presidente Guillermo Lasso va a mandar a la Asamblea en lo que tiene que ver un proyecto para posibles reformas a lo que tiene que ver a la ley laboral y entre eso el tema del pago de las utilidades. Entonces vamos a ir directamente al análisis con una ex autoridad en lo que tiene que ver al tema laboral. Es ahí donde vamos a ir indagando, profundizando en esas grandes interrogantes que tienen los ciudadanos. Por ende, empezamos lo decisivo. Bienvenidos. Bueno, ya días atrás el presidente Guillermo Lasso adelantaba de estas posibles reformas, cambios al Código de Trabajo, en realidad, corregimos. Sin embargo, ahí es donde justamente se han comenzado ya a analizar con sus debidas reacciones dos temas específicos. ¿Qué pasará con ese tema o ese asunto que tanto está comenzando a incomodar? Se habla de que está corriendo riesgo justamente las utilidades por cargas familiares, las utilidades que al menos en Ecuador representan un porcentaje de ese superávit que tiene en este caso las empresas privadas que lo reparten entre sus empleados y de ahí hay otra repartición, permítanme la palabra, que es donde cada empleado percibe un porcentaje por un hijo o esposa, son sus cargas familiares. Se habla de que ese porcentaje, al menos, ahora va a ser directamente entre los empleados y eso pondría en riesgo a esos otros beneficiados. Entonces, vamos a consultarlo directamente con una ex autoridad en el ramo, en este caso, el señor Raúl Ledesma, a quien damos la bienvenida de inmediato. Él es ex ministro de Trabajo. ¿Cómo está, señor Ledesma? Gracias por acompañarnos. Sus palabras y su saludo primero, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de estas pantallas, a las miles de personas que están a través de AINE en este prestigioso programa y en esta tan vista programación. Muchísimas gracias por la entrevista. A las órdenes. Por supuesto, sobre todo porque usted nos puede dar más luces sobre lo que puede ser la explicación o decodificación de estos asuntos, siempre de proyectos de ley que el ciudadano de a pie lo entiende, pero a veces como que ir a fondo es el problema. Directo a la consulta, señor Ledesma. ¿Están corriendo riesgo los pagos, las utilidades para pagos a, en este caso, cargas familiares o es simplemente una duda, un temor que está comenzando a rodar? Bueno, a ver, el concepto general de lo que quiere el presidente es correcto y es lo que el Ecuador necesita. Esto es, que los trabajos que durante la pandemia desaparecieron se puedan reactivar. Fueron miles de empleos que se perdieron durante la pandemia. Y aquellas nuevas actividades que los microemprendedores o emprendedores quisieran empezar, pudieran hacerlo sin tener una carga en su costo laboral excesivamente alta como eventualmente ha ocurrido. Esto es lo que el presidente quiere de manera conceptual integral. Lo que ocurre es que creo yo dos cosas puntuales. Hay una mala o deficiente comunicación por parte de lo que se quiere a través del Ministerio de Trabajo, que está generando una serie de temores, dificultades y problemas. Dos normas, dos leyes, en este caso laborales, pueden sin ningún problema coexistir juntas. De hecho, en el Ecuador han coexistido más de una vez. Caso claro, la Ley de Justicia Laboral coexistió hasta hace relativamente poco con el Código, hasta que se codificó y se incorporó al Código Laboral. Hoy día, la ley humanitaria coexiste y contiene un capítulo entero de normas laborales que no solo que son paralelas,
sino que han reformado y derogado algunas disposiciones del Código Laboral. Entonces, ingeniero Ledesma, no es que pueden coexistir dos leyes. Lo que no pueden haber son dos códigos de lo mismo. Lo que no puede haber es dos cosas que regulen el mismo trabajo y a los mismos trabajadores. Y aquí entra el tema de lo que usted pregunta, que son las cargas y las utilidades. Entonces, muy brevemente, no puede usted... Dígame. Permítame, porque aquí quisiera coger un extracto de una cita textual del presidente Guillermo Lasso, donde habla de que nosotros establecemos que el total del 15% de reparto de utilidades sea totalmente repartible a los trabajadores, independientemente de sus cargas. Bueno, en realidad, corregimos, esto lo adelantó el ministro de Trabajo, el ministro Donoso. Entonces, pero aquí se entiende que justamente entonces se va a repartir por igual, más allá de los que tengan o no tengan cargas. ¿Qué va a pasar? Porque evidentemente eso representa una ayuda para los que tienen 2, 3 hijos, a los que no tienen hijos. Se puede decir que de una u otra manera hay quienes le echan la culpa a los que pronto planificaron mejor o no su familia, pero la ley es la ley, así se ha venido manejando en décadas en Ecuador. Usted habla de que esto es justamente una especie de salvataje, de ayuda a las empresas que cayeron durante este tema de la pandemia. Pero hay empresas que no, hay empresas que les ha ido muy bien y no les ha afectado, increíblemente no les ha afectado la pandemia. Entonces, ¿cómo se va a proteger ese tipo de situaciones con los empleados de esas empresas, ingeniero Ledesma? Claro, es correcto. Es correcto. A ver, varios temas que quiero decir. De nuevo, primero, ¿cómo van a separarse unos de otros si es que estuviesen en la misma empresa? Es complicado hasta desde el punto de vista contable. Y ojo, no se trata de que se cumpla porque la ley es la ley. En la ley laboral, particularmente en el mundo entero, no es solamente una norma cualquiera. La ley laboral es parte del derecho social. Significa que además de tener una norma formal, por decirlo así, esta norma está matizada por principios de solidaridad y de equidad. ¿Qué es lo justo? Lo justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Desde ese concepto, tenga cuantos hijos tenga, a todos debería dárseles por igual. Pero la equidad, que es el principio legal que matiza la norma laboral en todas las normas laborales, es el perfeccionamiento de la justicia. Es decir, no es darle a cada quien lo que se merece, es darle a cada quien lo que necesita. Entonces, aquellos trabajadores que no tienen hijos, por un principio de equidad y de solidaridad que está contenido en la norma laboral, es que tienen que repartir de manera distinta las utilidades que les corresponde, que no es dinero, sino de los mismos trabajadores. Ahora, yo lo que creo es que si el gobierno nacional quiere darle una igualdad de utilidades a los que no tienen hijos o quiere pagarle más utilidades a aquellos que no tienen hijos y equiparársela a aquellos que sí la tienen, creo que debería establecerse un fondo de solidaridad para que a través del gobierno nacional se entregue a esos trabajadores el saldo o el diferencial que habría entre los que sí tienen cargas familiares y los que no tienen cargas familiares. Lo que no me parece correcto es que la plata de los trabajadores se distribuya de una manera que no corresponde a los principios de derecho laboral, que es un derecho social, no es como cualquier otra norma. Y fíjese usted, ingeniero Ledesma, que ya muchas de esas reacciones están muy similares, pegadita a lo que usted dice. Y eso es justamente algo que también está comenzando ya a generar interrogantes en si de pronto agrupaciones como el Frente Unitario de Trabajadores van a reaccionar, habrá medidas de hecho, porque siempre la norma cubre una serie de disposiciones o cambios en las leyes y entonces cuando sucede eso, las agrupaciones sociales, el pueblo o los trabajadores ya no les toca nada que hacer. Pero siempre hay otro tipo de caminos y sugerencias. La vamos a revisar después de este breve corte, ingeniero Ledesma. Ya volvemos con su profundo análisis.
Evidentemente, todo tipo de situación problemática o tópico en Ecuador genera problemas, ya sea por lo que se disponga a favor o en contra. Siempre los sectores van a reaccionar. Entonces, ingeniero Ledesma, usted como ex autoridad de trabajo, justamente, ¿cuál es su visión? Haciendo también un análisis ya como ciudadano, ¿cómo usted ve que van a reaccionar esos frentes, esas agrupaciones, esos gremios que en su momento usted tuvo justamente en análisis, como el Frente Unitario de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores? ¿Cómo ya usted los puede vislumbrar que van a reaccionar? Bueno, primero, antes que nada, no soy ingeniero, soy abogado y doctor en Derecho, con mucho respeto. Ok, Para ok. los, Gracias por la no todos aclaración. son, no todos son tan buenos como los abogados. A Así ver, es. por supuesto que hay reacciones de todos los gremios sindicales, tanto del FUT como del FPTT y otras centrales sindicales, y estas reacciones se dan de nuevo por la mala comunicación que ha habido por parte del ministerio y por la falta del diálogo social que la ley manda que exista a través del Consejo Nacional de Trabajo, donde participan tanto el sector público, tanto el sector privado como el sector gremial, y pudiese invitarse adicionalmente a la academia. Pero ¿por qué es la reacción negativa sin siquiera conocer el contenido de la ley, sino el concepto general que nos ha dado a veces el presidente y a veces el ministro de Trabajo? No conocemos realmente cuál va a ser el contenido de la ley. Lo que conocemos es que quiere generar nuevas plazas de empleo. Eso sí conocemos. ¿Por qué entonces se opondrían? Se oponen porque justamente lo que sí no puede haber, y es lo que un poco se ha comunicado, yo creo que de manera errónea, es que hayan dos tratos distintos a personas que realizan las mismas actividades. Es decir, eso es lo que usted no puede y no debe tener, dos categorías de trabajadores. Ya tenemos una muestra terrorífica en el sector público con los trabajadores de Código de Trabajo que tienen una serie de derechos y los trabajadores de la LOCEP que tienen en cambio muchísimos menos derechos. Por ejemplo, en la LOCEP no se les permite el derecho a la agremiación sindical. Entonces, tener dos categorías de trabajadores en el Estado, digamos que es posible, porque finalmente se sienten presionados a trabajar, pero en el sector privado no puede usted tener dos categorías, porque Abogado, ahí sí la ley siempre se rompe por el lado más flaco, que siempre será el trabajador. Ese temor, esa doble categoría es lo que atemoriza y resiente a las centrales sindicales. ahora, abogado Ledesma, ahora sí, con el título, incluso nuestro director me está diciendo es abogado, es abogado. Díganos algo, por Nada, no favor. importa. ¿Usted cree que va a pesar más la presión también del sector empresarial? Porque estamos hablando que ellos siempre han argumentado que el tema del porcentaje de utilidades no equipara o no representa lo que ellos pagan en factores o rublos como el impuesto a la renta. ¿Va a pesar más la presión de los empresarios o de los sectores laborales, abogado Ledesma? Bueno, lo que ocurre es que el trabajo no se genera por norma, por ley. El trabajo no va a aumentar las plazas de trabajo porque se decrete una u otra ley. Le doy un ejemplo claro. Si usted mañana tiene un código de trabajo, no existe. Si mañana no existiese código de trabajo y usted tiene que contratar a otro Anchor para el canal a través del cual nos están viendo los televidentes, ¿verdad? Aunque no exista código, si usted no tiene otro canal o otro segmento, usted no contrata a nadie porque no tiene un espacio laboral. Pero si usted tiene el capital para hacer otro espacio, otro segmento de noticias, otro restaurante, otra peluquería, otra zapatería, lo que sea, así el código sea lo más estricto posible, usted tiene que contratar a alguien a quien le trabaje, ¿cierto? Entonces el trabajo no depende de la norma, sí facilita para que se escoja Ecuador, por ejemplo, por sobre Colombia y Perú, aquellos capitales internacionales y nacionales que prefieran invertir en Ecuador porque la vinculación y la desvinculación laboral sea más accesible, sea más dinámica. Pero si no hay capital nacional o extranjero que se vea incentivado para esto, no se va a crear, por más que no exista código de trabajo o norma alguna, no se va a crear ni un solo puesto de trabajo. Es decir, la ley de oportunidades, para que se convierta en una real oportunidad para el Ecuador y los ecuatorianos, entiéndase todos, trabajadores, empresarios medianos, pequeños y grandes, tiene que contener tres cosas elementales. La primera sí, la laboral, para que facilite y se prefiere el Ecuador que otros, ¿verdad? Para que usted,
5.000, 10.000, 6.000, $1.000 en su colchón, en su cajón, lo decide invertir en una sanduchería o en lo que sea. Segundo, un pilar crediticio que le dé incentivos para que usted, por ejemplo, esas utilidades que tiene que otorgárselas a los trabajadores les sean reembolsadas de otra manera y aún así las entregue. O para que no pague, por ejemplo, el impuesto, el IVA sea más barato, sea menos costoso, tenga un porcentaje menor y así esos productos no se transfiere ese impuesto a los consumidores finales como ocurre hoy día. Y tercero, un elemento crediticio y financiero que permite el acceso a las líneas de crédito, porque hoy día es imposible acceder a una línea de crédito tanto en la banca pública como en la banca privada, salvo que tenga la palanca. Y ahí viene el gran dilema. Usted se me adelantó porque generalmente las líneas crediticias por el mes de abril, correcto, en que se pagan dichas utilidades, comienzan a abrirse. Todo el mundo da la bienvenida a los trabajadores con ese que ya justamente representa el rubro por las utilidades, por las cargas, y entonces vamos a ver también los efectos. Para ir finalizando, porque nuestro director nos está presionando, abogado Ledesma, usted a su ojo crítico, a su ojo de ex autoridad en el ramo, ¿cree que van a correr riesgo justamente las utilidades en lo que tiene que ver cargas familiares, o simplemente cree que a la larga este tema no va a llegar a tanto? Yo creo que va a ser muy difícil que en la Asamblea Nacional pase una norma de este tipo y creo que de pasar va a ser inmediatamente apelado ante la Corte Constitucional, que no creo que tocará sino declarar la inconstitucionalidad por las lesiones a derechos violentados, tanto de igualdad, etcétera. Mucho me temo esto. Creo que se pudiera hacer un régimen de trabajo que permita en ciertas actividades y bajo ciertas específicas condiciones tener una distinta repartición, pero siempre y cuando sea absolutamente a todos y siempre y cuando lo pague el Estado. Yo creo que cualquier beneficio que se le quiera dar al empresario no debe de salir del dinero de los trabajadores, sino del Estado. Y cualquier beneficio que se le quiera dar, porque dígame usted, ¿a quién beneficia lo de las utilidades? Al empresario no, porque el mismo rubro es el que reparte, más allá de cómo lo distribuya entre cargas familiares o no. Es en los mismos $100 que reparte, ya sea entre 10 personas o entre 10 personas más 5 hijos. Entonces, esa norma no beneficia en lo absoluto la empleabilidad ni la mayor generación de empleo. ¿A quién beneficia? Es plata de los trabajadores que se distribuye sin principios de equidad y solidaridad entre otros trabajadores. No tiene sentido el desgaste político de esa norma, no tiene ningún sentido. Y aquí ciertos usuarios, ciertos seguidores nos están, en primer lugar, dice que coincide con usted que va a arder Troya antes que le toquen las utilidades. No es un tema de desestabilizar, sin embargo, hay que decirlo, a nadie le gusta que le toquen o le metan la mano en el bolsillo. Y otro punto en el que coincide con usted, abogado Ledesma, es que evidentemente ponerse a apoyar bajo esa falsa postura de justamente respaldar a los empresarios, no se dan cuenta que el tema de la distribución del porcentaje para las utilidades terminará siendo un asunto en que no se termina beneficiando a nadie. Cuando yo fui ministro, no solo que no tocamos las utilidades, sino que le devolvimos las utilidades. Recuerden ustedes el caso Cervecería Nacional y el caso de Claro, que había un límite de utilidades a distribuirse entre los trabajadores. Ustedes lo recordarán que lo estableció el gobierno del expresidente Rafael Correa. En la presidencia del presidente Moreno, conmigo de ministro de Trabajo, nosotros logramos que salga la resolución de la Corte Constitucional donde tumbaba abajo esa resolución y a todos los trabajadores, tanto de Cervecería Nacional como de Claro, o aquellos que ganaban más del monto que establecía la norma, se les repartía absolutamente todo. Eso es lo que hay que hacer, darle dinero a los trabajadores, no quitarle dinero y peor a unos para dárselo a otros trabajadores. El tiempo se nos ha venido encima, pero vaya, con esas palabras nos quedamos. Así hay que pensar en realidad, más allá de que haya sido usted ministro del señor Lenín Moreno, no. Sí, ese es el concepto que hay que tener siempre al favor de los trabajadores, quienes representan justamente todo lo que tiene que ver a la economía interna de un país. Abogado Raúl Ledesma, gracias por acompañarnos. Le enviamos un fuerte abrazo. Ha sido el tema de esta oportunidad. El pago o las utilidades para cargas familiares ¿están en riesgo o no? Pues bueno, vamos a ver cómo avanza justamente dicha propuesta a través del Ejecutivo. Hasta la próxima, abogado Ledesma. Nosotros también ya vamos cerrando este segundo bloque, agradeciéndole
siempre ese apoyo y esa compañía para este proyecto periodístico. Hasta la próxima.